El integrador de áreas que vamos a trabajar en esta ocasión tiene como objetivo fortalecer las habilidades de lenguaje de los estudiantes de grado cuarto del Colegio Mi Segundo Hogar a través de la obra pictórica La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh. ¿Cuál es la idea con esto? Motivar al estudiante que a partir de una pintura cree un universo alrededor de ella. En ella que se busca, que cree unos personajes, cree una historia, cree una narración, maneje una estructura en el texto, maneje una idea central y que tenga un desarrollo. Con esta que se busca también mejorar las habilidades de comunicación y de lenguaje del grupo con relación a sus ideas y pensamientos frente a los demás compañeros. Este trabajo es de carácter individual, pero en el momento del desarrollo torna a ser grupal, pues sus ideas y sus argumentos van a ser base de una historia general por medio de la pintura. Here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time. Bueno, hablando un poquito de los objetivos de nuestro proyecto, es básicamente descubrir en los niños su capacidad artística, su capacidad de creación, su capacidad de imaginación, su capacidad de análisis a través de la observación de diferentes textos. Y pues también crear estrategias para poder potencializar este tipo de cosas en los niños. Muchas veces vemos en los niños la incapacidad para crear textos, como dice mi compañero en el video. Vemos de pronto un poco de timidez y de falencias a la hora de desarrollar habilidades como es expresar sentimientos, expresar ideas o expresar puntos de vista. Muchas veces ellos tienen la forma de expresar los puntos de vista, pero no encuentran las palabras o las connotaciones suficientes para poder desarrollar este tipo de cosas. Entonces, los objetivos principales son esos: desarrollar esas habilidades, hacer que los estudiantes confíen más en su criterio, sean más seguros a la hora de elaborar actividades como esta, que sean más seguros a la hora de expresar sus ideas, de expresar lo que sienten, expresar lo que ven, puesto que muchas veces está condicionada la manera en la que ellos aprenden. Entonces, no, nosotros queremos como que el estudiante sea un autor de su propio conocimiento y a partir de ello pues pueda indagar o pueda tener la capacidad de investigar diferentes cosas para que logre tener las metas o llegar a las metas establecidas. Básicamente ese es como el objetivo principal que abarca nuestro proyecto: potencializar todas estas bases. Además de mejorar la capacidad de análisis y mejorar la capacidad de lectura, la capacidad de comprender lo que se lee. Muchas veces ellos leen, pero pues leen por leer, no están pensando en lo que están leyendo, no están captando el significado de una lectura, y pues la importancia de eso radica en que muchas veces en los tipos de pruebas saber o ICFES no se les da como esa o ellos no le dan como esa importancia al leer despacio, al comprender lo que se está leyendo, a exponer sus ideas de una forma clara, y para ello pues necesitan este tipo de actividades, además del vocabulario y de algunas otras que les ayudan pues a ampliar sus conocimientos en literatura, en lectura y en escritura. I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happened. Bien, basándonos en el diseño de nuestra propuesta, nos daban unos autores para manejar, para escoger uno de ellos y basar nuestro proyecto y nuestra propuesta en uno de esos autores. Decidimos escoger a Vincent Van Gogh porque al momento de investigarlo nos dimos cuenta de que era un pintor bastante sentimental, expresaba muchísimas cosas a través de sus pinturas, y sus pinturas han trascendido a través de la historia de forma bastante grande. Los estudiantes acogieron, o primero se les mostraron diferentes tipos de imágenes, donde ellos escogieron una. Las que más les gustó fue La Noche Estrellada. Les llamó muchísimo la atención porque es una imagen, es una pintura que muestra se puede ver desde diferentes ámbitos. Una vez ellos escogían esa pintura, se les hacían preguntas, como por ejemplo: ¿qué puedes ver de la pintura? ¿Qué puedes percibir de ella? ¿Qué crees que estaba pensando el autor al momento de hacerla?
Se les hicieron una serie de preguntas que ellos contestaron de diferentes maneras según su punto de vista. Eso fue algo muy positivo porque pues fue muy respetable y se aprendió a trabajar en equipo debido a que las opiniones eran muy variadas. Ellos aprendieron muchísimo y sobre todo a respetar la opinión de los demás, a manejar, a absorber diferentes tipos de información y basado en eso pues llegar a una conclusión. Luego de mostrarles, de realizarles a ellos las preguntas, se les pidió que realizaran como una especie de composición o una especie de análisis corto acerca de toda la información que se había recopilado, de toda la lluvia de ideas que se había recogido con respecto a este tema, y lo expusieran, lo leyeran, lo corrigieran, miraran ortografía, miraran el sentido de realizar las frases, las oraciones, miraran la redacción, y pues esto les sirvió muchísimo a ellos. Ellos aprendieron muchísimo de todos los errores que habían cometido y pues lograron realizar nuevamente su composición ya de una forma más fuerte. Una vez se hizo ese paso, se procedió al siguiente paso, que básicamente era tomar como referencia la pintura que habían visto y crear unos personajes basados en esa pintura que vivieran o que hicieran, realizaran una historieta. Fue muy interesante porque muchos de ellos se sintieron muy interesados y muy conectados con la pintura, por lo tanto se tomaron como protagonistas ellos mismos, y como la imagen era diferente, o sea, cada uno tenía su perspectiva, fue algo muy interesante porque surgieron muchísimas historias variadas de acuerdo a la pintura que ellos habían hecho y a su composición. Los personajes fueron muy interesantes, los niños tienen una creatividad inigualable y pues es muy positivo para nosotros porque pues aprendimos muchísimo de ellos y pues ellos pudieron explotar su imaginación como tal. Una vez ellos hacían esa composición, tenían que hacer una exposición a sus compañeros donde pues explicaran por qué había sucedido esto, cómo habían hecho esa historia o en qué la habían basado y a partir de qué tomaron como punto de referencia la historia a realizar. Ellos le expusieron a sus compañeros, fue una exposición muy completa, muchos de ellos expresaron no solo sus ideas, sino también sus sentimientos, sus emociones, y pues a través del dibujo explotaron de diferentes maneras en la relación que tenían con la historia. Entonces fue algo bastante interesante lo que se realizó. Para terminar se realizó una pared de exposición donde se tomaron básicamente todos los dibujos, los reunimos y pues los niños, como mostraba mi compañero en el video anterior, y los niños realizaron pues toda su equipamiento y toda su exposición a los demás cursos. Fue una experiencia bastante enriquecedora. Al final, después, luego de hacer las exposiciones y todo esto, ellos mismos realizaron una evaluación donde tuvieron en cuenta las fortalezas, las debilidades, la importancia de realizar este tipo de actividades y no solo tomando como referencia la pintura, sino también en sus otras actividades académicas. Les encantó la actividad y solicitaron que muchos de los temas que trabajamos en la cotidianidad académica se hicieran de esta manera, porque les pareció bastante vivencial, bastante entretenido y muy ellos, o sea, muy relajado, muy chévere. Se tomó con la seriedad del caso, pero pues también se aprendió mucho significativamente, que es lo más importante, que los estudiantes tomen esa experiencia vivencial y hubieran logrado la meta que se logró. Entonces fue una experiencia bastante enriquecedora, muy aprovechada y muy positiva para ellos, tanto para ellos como para nosotros como guías del proyecto, porque en sí ellos mismos fueron los autores de su propio aprendizaje. Nosotros simplemente nos limitamos con Diego a dar las pautas para que los niños tomaran en cuenta las investigaciones, tomaran en cuenta pues su visión personal, sus opiniones, su producción, su escritura, su lectura, absolutamente todo. Entonces fueron artífices ellos mismos de sus propios trabajos y de su propio aprendizaje, algo que pues es muy innovador en las instituciones hoy en día. And I wonder, I'm driving around. Los recursos a utilizar en el desarrollo de este proyecto
tiene que ver con materiales que estén al alcance de los estudiantes y que llamen la atención de ellos, como lo de la pintura, pinceles y la lámina de cartulina donde van a desarrollar la pintura. También van a estar apoyados de algunas hojas y de algunos papeles en los cuales ellos van a desarrollar la escritura de su historia. En algunas ocasiones algunos estudiantes necesitan el apoyo de esto para mantener un hilo conductor de su historia. Hay otros que generan la habilidad más rápida, que es la de crear una historia por medio de la imagen, que es lo que se busca, la comprensión por medio de imágenes y expresión oral. Ese es un objetivo también que nace en el desarrollo de este proyecto, porque necesitamos que nuestros estudiantes aprendan de diversas maneras usando diferentes recursos y con los recursos que tienen al alcance y a la mano. En el área del lenguaje es primordial y es importante comprender, entender y exponer una idea. La idea nace del pensamiento del ser humano, pero en ocasiones esa idea se confunde al producirla a los demás. Ese es el objetivo quizás básico y fundamental dentro de los demás objetivos que se tienen. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de la comprensión por medio de imágenes y creación de pinturas, como también lo es el trabajo en grupo. En ocasiones los estudiantes son temerosos de exponer una idea o de exponer un argumento, de pensar de qué dirán o de qué se van a burlar. En este espacio lo que se quiso hacer fue una familiaridad entre todos, que si el estudiante cometía algún error o se equivocaba, no fuera motivo de burla, sino por el contrario, de apoyo para superar esas adversidades. En el desarrollo del proyecto también se busca que los estudiantes se integren. ¿Cómo nos vamos a integrar? Cada uno hace una pintura, pero esa pintura también puede ser parte de la historia de mi compañero. Entonces también es el compartir ideas, debatir ideas y construir mi argumento con el argumento de mi compañero. In my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point. Vamos a tratar de explicar un poquito acerca del cronograma de nuestro proyecto. En este caso vamos a iniciar con lo que se hizo semana tras semana durante el tiempo que pues se manejó el proyecto. Durante la primera semana se realizó pues un diagnóstico de los estudiantes del grado cuarto del colegio Mi Segundo Hogar en la ciudad de Bogotá. Allí pues pudimos darnos cuenta cómo estaban en comprensión de lectura, cómo estaban en análisis de textos, cómo estaban en producción textual. Gracias a esto pudimos nosotros determinar el problema que surgió a partir de estas actividades y pues en dónde íbamos a trabajar nosotros o íbamos a fortalecer a través de nuestro proyecto con Vincent Van Gogh estas debilidades. Durante la semana número 2 presentamos la pintura de Vincent Van Gogh, La Noche Estrellada. Iniciamos con preguntas como qué se aprecia en la pintura, qué estaba pensando el autor al momento de realizarla, cómo se imaginaban la ciudad en la realidad, qué tipo de personas la habitaban, etc. Hicimos esta cantidad de preguntas que pues nos permitían como mirar y observar la capacidad de análisis de los estudiantes y la coherencia para responder las diferentes preguntas que se les estaba haciendo. Durante la semana número 2, también en las aproximaciones de cada estudiante, comenzamos a escribir la historia de esa ciudad, los lugares, los hechos puntuales. Después cada uno de ellos pues leía su historia y contaba pues por qué había tomado la determinación de realizar esas actividades, en qué se basaban para hacerlo y el significado, pues en grupos como tal de 5 personas juntaron esa idea y le dieron un significado a la obra. Entre ellos creaban personajes que tenían que ver con la ciudad y pues a partir de la imagen prácticamente tenían que armar como otro cuento. Durante la semana número 3, luego de tener la historia de la ciudad, viene la historia de los personajes dentro de ella. Entonces se manejó los elementos de la pintura, la característica de los personajes, qué labor o qué caracterización iba a tener cada personaje dentro de la obra, todos los detalles que tenían,
la puntualidad, el resumen de la vida de los personajes, todo lo que se iba manejando con relación a los personajes dentro de la historia, pues se manejó durante la semana número 3. En la semana número 4 se hicieron grupos de trabajo donde se expusieron las obras, donde tenían que contarle a sus demás compañeros por qué realizaron esas obras, qué fue lo que les llamó la atención de ellas, explicar en qué consistía la obra como tal. Cada uno escribía lo que entendía de sus compañeros, haciendo pues un aporte de lo que más les llamó la atención de cada uno, de cada pues posición con respecto a la historia. Durante la semana número 4, los grupos pues trabajaron y exponieron sus obras, contaron a los demás el porqué de los personajes, su vida, así como contaban su vida en la ciudad por medio de estas exposiciones. Se buscaba pues que cada uno escribiera lo que entendía, hiciera un análisis crítico tanto de sus obras como las de sus compañeros y pues explicaran el porqué, la crítica, obviamente críticas constructivas, tanto positivas como negativas, a manera de autoevaluación, para pues tener en cuenta los errores en que estábamos fallando y pues cómo podíamos nosotros como docentes fortalecer la labor que pues estábamos realizando con ellos. Durante la semana 5 el colegio expuso las obras de arte realizadas, hicimos como una pared donde pusimos todas las obras que cada estudiante realizó y pues obviamente pues cada uno en esa exposición con los otros grupos que iban pasando explicaban el porqué de su obra y pues todo lo que ellos mismos realizaron. Obviamente ellos tenían que tener conocimiento, pues se hizo la investigación de Vincent Van Gogh, quién era él, por qué esa pintura y por qué se basaron sus historias, qué los inspiró de esa pintura. El proceso cumplió pues el propósito de mejorar y aportar a los estudiantes proceso de lectoescritura, lenguaje y producción textual, mostrando las fortalezas que deben explotar y lo que deben mejorar cada día, pues de una manera distinta, a través de sus emociones, a través de la expresión sentimental, porque muchos de ellos tienen muchas cosas guardadas, muchos sentimientos y muchas cosas, y pues esta actividad, además de fortalecer las debilidades que se tenían en lectoescritura y en producción de texto y en el área del lenguaje, mejoraron muchísimo en la expresión corporal, expresión de sentimientos, expresión de todo lo que llevan dentro. Fue una manera como un aprendizaje significativo en el que los estudiantes aprovecharon muchísimo de la labor realizada. Fue algo muy satisfactorio durante el cronograma y pues se cumplió a cabalidad con las actividades que se debían realizar en su momento. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. El desarrollo de este proyecto podemos evidenciar el trabajo que realizaron los estudiantes de grado cuarto del Colegio Mi Segundo Hogar de Educación Básica Primaria. En el desarrollo de esta actividad los estudiantes mezclaron diferentes tonos de pintura, como se pueden apreciar, incluyendo colores primarios y mezclándolos entre sí. ¿Qué es lo más importante de esto? Cada estudiante realizó a su criterio y a su pensamiento la obra con relación a la obra pictórica de Vincent Van Gogh que se presentó al inicio de cada actividad. Como podemos evidenciar también, los estudiantes manejaron temáticas diferentes y cada uno se fue por una línea distinta de pensamiento. Lo importante de esto que fue que el estudiante desarrollara una metodología de comprensión acorde a su edad, a su grupo y sobre todo que lo hiciera partiendo de una idea original de él. Con esto que se busca que el estudiante aprenda a sustentar una idea, que el estudiante tenga dominio en la expresión oral y sobre todo que sienta que sus ideas son importantes. La coherencia que tuvo este proyecto con los estudiantes podemos decir que fue un acercamiento mutuo y activo. El estudiante recibió la actividad agradecido, agradado, feliz y motivado de siempre buscar una respuesta a lo que él pensaba, una respuesta a lo que él creaba. Es distinto tener un pensamiento a plasmarlo y eso fue lo que hicieron ellos. Tener un pensamiento y plasmarlo en una cartulina como lo podemos ver. También que se pudo evidenciar y trabajar el desarrollo de un trabajo en equipo. Los estudiantes trabajaron activamente en grupo, se motivaron entre ellos,
buscaron superar de pronto alguna adversidad, que el niño le dio pena contar, que el niño no entiende cómo hacer la actividad. Entonces ellos eran los que conducían la actividad. El rol del docente en el momento era solo acompañar la actividad, pero ellos eran los quienes lo ejecutaban y sobre todo quienes centraban su aprendizaje en ellos. And I wonder how, I wonder why. Para este proyecto se puede sugerir, en este caso, primero tener un estudio de los estudiantes con los que se va a trabajar. Esto va a ser muy importante para así diseñar las estrategias y actividades que se van a realizar con los estudiantes. Otra cosa es el acercamiento con ellos. En ocasiones es importante ganarse la confianza de los estudiantes porque mediante esa confianza y ese aprecio, las relaciones y las actividades pueden ser más humanas y más cercanas. Se puede hablar también de un dominio del grupo desde ese aspecto. El ánimo influye mucho. El docente debe llegar con un ánimo muy activo, muy ameno, muy dinámico, muy despierto. Que los estudiantes se sientan agradados, pero al mismo tiempo que vean la exigencia de un trabajo, pero que la exigencia sea impuesta por ellos mismos. Como en este caso, se exigieron lograr una actividad lo más detallada, lo más explicativa y lo más cercana posible a lo que se trataba el tema. La recomendación vital también es disponer de un material que sea elocuente a lo que se va a trabajar. No se puede utilizar cualquier tipo de material porque puede desperdiciarse y perderse su valor en los aportes que pueda generar a un proyecto de investigación como este caso. También se debe tener en cuenta la población. Los estudiantes que nosotros tenemos en nuestras aulas pueden presentar algún tipo de dificultad. La idea es que el trabajo que a ellos se les presente no les genere un bloqueo o una pared, sino por el contrario, encuentren una salida, una solución a quizás el problema o la dificultad que se les presente en el momento. También se tiene en cuenta el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es vital porque es donde se comparten opiniones e ideas. Aprendo a escuchar y a respetar a mi compañero, pero también aprendo a decir y a declarar mis ideas y mis opiniones. Estos trabajos son muy importantes también porque se puede dictar una clase y se puede ver una materia desde una perspectiva totalmente diferente a la tradicional del tablero y el lápiz. Como podemos darnos cuenta, el estudiante también puede lograr objetivos de comprensión, expresión oral, redacción, vocabulario y otro tipo de aspectos académicos desde una actividad sencilla como es pintar. También se trabaja la motricidad, se trabaja el desestrés del estudiante, porque pues en ocasiones algunas situaciones de la casa son las que se traen al colegio y no sería lo más pertinente que el estudiante traiga esos problemas acá, sino que por el contrario en el colegio encuentre un espacio de libertad y de desahogo, y una de esas de motivos de desahogo puede ser una actividad donde lo llene a él, lo distraiga y lo desconecte por un momento y sea él quien actúe en ese momento en el ambiente donde se encuentre. También se debe tener en cuenta el estudio y tener herramientas con que hacer el proyecto. Se puede estudiar proyectos que ya se hayan realizado, se puede ver evidencias de otros proyectos y comenzar a diseñarlo a las necesidades que tenemos nosotros. Todos los proyectos no van a ser iguales, todos no se van a acoplar a la misma población, pero sí hay similitudes que si nosotros las trabajamos en una manera acorde a lo que nosotros esperamos y vemos que los estudiantes necesitan, se puede lograr un avance muy significativo en ellos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el hilo conductor de las actividades, que las actividades todas tengan relación para mostrar un producto final, que el trabajo que se realice tenga un comienzo y un final muy marcado, comenzando por una presentación, comenzando por una investigación, continuamente estar pendiente de la evolución del estudiante, evaluar sus procesos mediante preguntas, mediante pequeñas evaluaciones o simplemente en un proceso como este que es pensar, organizar, crear y mostrar. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon. Bueno, cuando hablamos de conclusiones, tenemos muchísimas, debido a que pues fue una experiencia bastante enriquecedora tanto para Diego como para mí. Primero empezando porque pues fue
un viaje largo. A mí me tocó viajar desde acá hasta Bogotá y pues trabajamos con dos cursos, trabajamos con cuarto y con quinto. Fue muy enriquecedor, primero porque fue una manera diferente de trabajar las clases. Normalmente uno piensa que la pedagogía que se está manejando es innovadora, pero muchas veces volvemos a lo mismo del cuaderno, a lo mismo del libro, a lo mismo del video y del análisis de lo que se leyó. Entonces, como que esta fue una manera diferente de trabajar con ellos, con los muchachos, y ellos respondieron de una manera bastante positiva. Primero porque manejamos cosas, temas que teníamos como debilidad a través del arte, y pues como todos sabemos el arte es una forma de expresión bastante positiva, ya que saca muchísimas cualidades de los estudiantes que normalmente ellos no desarrollan en todos los ámbitos académicos. Por ejemplo, pues cuando hablamos de inteligencias múltiples, muchas veces la educación tan tradicionalista como siempre se ha venido manejando, no a todos les funciona, muchos de ellos aprenden por medio de la música, otros por la visión, otros por el oído, otros por la escritura, y pues para uno es bastante enriquecedor saber que se manejaron diferentes pautas para lograr ese aprendizaje y ese reforzamiento de lo que ellos como tal tenían sus debilidades. Los niños mostraron bastante acogida con respecto a la actividad. Ellos de hecho nos pedían que querían volver a trabajar los temas así, porque pues fue una situación diferente para ellos, bastante innovadora, que les causó mucha curiosidad y por ende les dio la necesidad de aprender y de escuchar, de hacer cosas diferentes. Muchos de ellos no conocían a Vincent Van Gogh, entonces pues fue algo bastante positivo porque pues aprendieron de este pintor, sus obras más reconocidas, se motivaron a hacer algo diferente, pues querían ya que para la Semana Cultural del próximo año tienen pensado hacer un cuadro. Entonces, para uno como docente es muy satisfactorio ver que se crean estos espacios y más aún ver que de pronto uno tiene el apoyo del rector como tal, pues no es fácil para la rectora, por ejemplo, de ese colegio, que me aceptó, me acogió y pues me permitió ir a hacer la práctica ya con Diego. Fue una experiencia muy buena. Nosotros tenemos que seguir creando este estilo, estos diferentes espacios para lograr que el aprendizaje de los estudiantes sea más significativo, sea más enriquecedor, para que ellos se motiven a realizar las cosas de una manera diferente. Muchas veces caemos en el vicio de seguir con la misma cosa y vuelve y lo mismo, y entonces como no nos alcanza el tiempo, entonces no nos tomamos el trabajo de sacarle el jugo como tal a las actividades didácticas que nosotros trabajamos. Simplemente nos centramos en un nivel de aprendizaje que de pronto no para todos los estudiantes es favorecedor. Entonces fue muy enriquecedora la experiencia. Se crearon, o sea, hay como conclusiones, aparte de todo lo que he dicho, es seguir con este tipo de actividades que nos pueden ayudar, nos ayudan a que los estudiantes vivencien sus experiencias académicas y sus aprendizajes y que del mismo modo pues respondan. Al momento de hacer una evaluación, ellos ya sabían en qué estaban fallando, ellos ya sabían, comprendían qué era lo que tenían que corregir de sí mismos y de sus compañeros, porque la actividad se prestó para eso, o sea, el criterio de evaluación que se da se presta para saber, bueno, en qué estoy fallando, yo por qué estoy leyendo así, por qué no estoy expresando o no estoy comprendiendo lo que estoy haciendo. Entonces ellos se crearon a partir de ahí una cantidad de preguntas que pues obviamente hacen que el aprendizaje sea muchísimo mejor. Yo creo que debemos seguir con esos espacios. Fue una experiencia supremamente enriquecedora para mí y para Diego, y perdón, para Diego y para mí. Y pues nada, vamos a seguir trabajando este tipo de espacios de esta manera porque pues nos gusta muchísimo la metodología que trabajamos y pues ellos también se sintieron muy bien durante el desarrollo de la actividad. Entonces pues fue algo muy enriquecedor.
tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning.